tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en miércoles del Timbre, con el gusto de saludarlos una vez más. Bienvenidos y lo invito a que pues, nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted puede recibir toda la información y los contenidos audiovisuales que aquí se producen para usted con mucho gusto. Y sobre todo, pues emítanos sus opiniones, sus comentarios, todo lo que usted quiera y merezca su opinión es bienvenida y válida para nosotros, porque esto nutre los contenidos que aquí le presentamos. Muchas gracias y síganos en YouTube, en Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Ahí estamos con mucho gusto como Cabecera MX. Y bueno, pues aprovecho para saludar el día de hoy a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Buenos días para todos. Feliz miércoles. Héctor, Carlos, encantada de estar aquí. Así es, bienvenida. Gracias. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, muchas gracias. Aquí, ya arrancando el día. Vamos dándole. Excelente, Carlos, bienvenido, gracias. Y saludo también a Héctor Romero. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues contento, con el gusto de saludarlos. Espero que tengan un buen día y contento de estar nuevamente con todos ustedes y que nos escuchen. Así es, bienvenido, qué bueno que están aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a dar inicio con lo que pues ha trascendido en las últimas horas con respecto a este tema en que se ha tornado la novela del presidente y Carlos Loret de Mola con respecto pues a estos señalamientos que el presidente insiste en hacer público pues todos estos datos que pues ya violan los, ahora sí que los datos personales de Carlos Loret de Mola y pues pone en riesgo también pues en cierta forma su integridad al publicar este tipo de situación pues contenidos, ¿no? De lo que gana. Eso pues puede poner en riesgo pues la integridad del mismo periodista, pero al presidente parece que esto pues no es de su interés y prefiere pues seguir dándole para pues entre otras cosas desviar la atención con respecto al tema de la casa gris de su hijo pues allá en Houston. Y bueno, para ello pues ¿cómo vieron la mañanera del día de ayer, Surya? Todo un espectáculo, ¿no? Ya Cómico, mágico, musical, ¿verdad? Ese drama que intentó desarrollar el presidente López Obrador, pues te parece más cómico que dramático. Así casi como que muy compungido el presidente hablando de una situación que tuvieron sus hijos cuando estos eran pequeños y él era opositor. La verdad es de que forma parte ya de del espectáculo que lamentablemente todos los días encabeza el mandatario, que lejos de comportarse como un jefe de Estado, ha decidido de plano convertir sus alocuciones en una constante violación a la Constitución, a los derechos humanos y a transgresión de diversas leyes. Es lamentable que se esté dando eso en nuestro país por parte de quien protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y que sobre todo trascienden, desde mi perspectiva, trasciende a la persona o el personaje de Carlos Loret de Mola, y porque los ataques hacia este comunicador en realidad tienen un efecto colectivo, tienen una dimensión que nos afecta no solo a todos los periodistas y comunicadores, sino en general a todo el país, lesionando
gravemente uno de los fundamentos de cualquier democracia, que es la libertad de expresión. El hecho de que el presidente mantenga esta postura de ataque constante, no solo en contra de Loret de Mola, sino en general a los medios de comunicación críticos, lo que hace es tener un efecto amedrentador que genera que a uno le dé miedo escribir una opinión, propicia la autocensura en la prensa, por precisamente tener el temor de ser objeto de toda la fuerza del Estado si lo que uno escribe, investiga, opina o reportea no es del agrado del presidente. Estamos en una situación, creo que muy grave para nuestro país, para nuestra incipiente democracia, que si bien ha tenido muchos defectos, tenemos muchas cosas que mejorar. La verdad es de que con esta actitud del presidente, que, reitero, sigue violando la Constitución desde el viernes de la semana pasada, me parece que es muy, muy, muy grave. Y bueno, ya ni qué decir de la carta que le envió el presidente al INAI, totalmente improcedente, totalmente ilegal. Lo que, bueno, augura pues una respuesta de parte del mandatario que ya es de todos conocida, ¿no? El INAI le va a decir que es improcedente precisamente porque no tiene facultades de ley para investigar a ningún ciudadano, tal y como lo pide López Obrador. Entonces el presidente va a decir que, ven, estos organismos autónomos como el Instituto de la Transparencia, como le llama al INAI, no sirven para nada, entonces hay que quitarlos, ¿no? Y entonces va a ser una nueva andanada en contra de un organismo constitucionalmente autónomo, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones, en contra del INE, en contra del INAI, etcétera, etcétera. La verdad es de que ya es muy previsible el presidente, predecible el presidente, pero sí insisto que debemos de tener mucho cuidado con este tema porque en realidad nos afecta a todos, no solo al periodista que está atacando en las últimas semanas. Así es, como que se está saliendo de las manos todo. Pero esto del lloriqueo pareciera un script de los gobiernos demagógicos, ¿no? Y socialistas, ¿no, Héctor? Tan parecido que me acordé, digo, la gran mayoría de ustedes son jóvenes, pero me acordé cuando vimos a llorar al otro López, cuando iba a defender al peso como un perro. Ahora lloriqueo fue defenderé a mi hijo como un perro. Pero es lo mismo. No, es preocupante la situación porque es un show. Para empezar, preocupa la salud mental del presidente de tener tantos días tan molesto contra un periodista que informó una situación y que lo más lógico era, si no quieren hacer desaparecer la situación, pues que hubieran desvirtuado los hechos que ahí se informaron en esas notas. Pero lamentablemente cada día se hunden más. Trataron de justificar el por qué trabajaba el señor. Después, fíjate, el presidente no sabía que su hijo trabajaba. Entonces, 14 días después, se entera que trabaja, pero entonces trabaja con los hijos del de Vedanta. Aquí hoy investigué y resulta que sí hay intereses entre la familia y el presidente de la República, porque resulta que Grupo Vidanta está queriendo una concesión federal en Mazatlán para una marina turística. Entonces, pues claro que están apoyando al hijo del presidente para que salga de su atolladero con el tema de la casa. Segundo, muchacho, en vez de salirse por la tangente y reconocer, la regamos, hay un error, lo que sea, tratan de componerlo y simulan que de una página de internet que les olvida que todo lo que pasa en la electrónica tiene metadatos. Y entonces, lógicamente, 2, 3 analistas inmediatamente detectaron que la página había sido contratada efectivamente hace 2 años, pero apenas había sido echada a andar un día antes para presentarlo como una prueba de que él es asesor y trabaja. Y segundo lugar, dicen que trabaja como abogado en el estado de Texas. Tanto en Texas, para ser abogado, ostentarte como abogado, ostentarte como asesor legal, debes de cumplir determinados requisitos y un examen de la barra. Lo primero que hicimos fue revisar
si de veras había cumplido el examen de la barra. A mí en alguna ocasión se me ocurrió pedir el temario para ver si presentaba el de California, y pues de todo lo nuevo que tenía que estudiar decidí siempre no presentar el de California, ¿verdad? Entonces digo, no cualquiera lo pasa, es de mucho estudio, es un derecho completamente diferente el de ellos al mexicano, además que dicen que este muchacho pues nunca se paraba en clase, entonces no creo que sea un distinguido abogado. Además también checamos si no es miembro de ninguna barra de abogados en México. Entonces, pues creo que no tiene mucho de dónde sacar para dar asesoría legal. Y luego, por otro lado, presentan algunos documentos y otra vez revisan la metadata y se dan cuenta que los registros de las licencias del programa mediante el cual se hicieron los escritos está a nombre de una tercera empresa que también tiene intereses con Pemex. Entonces, pues creo que esto está muy sucio, habrá que investigarlo. Y remata el presidente su llanto o sus pucheros con un tema muy interesante, porque dice que sus hijos sufrieron, o sea, se tira al suelo porque y da una explicación ahí muy de película para jalar la atención de las gentes y lo apoyen. Pero lo curioso es esto, dice que los helicópteros del CISEN volaban arriba de su casa y hasta se paraban rato arriba de su casa. Normalmente un helicóptero no se para mucho rato en un solo domicilio, precisamente porque las corrientes de aire lo mueven y demás, y les cuesta una millonada de gasolina al tarugo estar parado viendo el jardín o alguien que se asome a verlos, ¿verdad? Y hoy en la tarde me tomé la libertad de hablarle a un buen amigo que trabajaba en el CISEN en esa época, y le preguntaba que qué tipo de helicóptero tenía el CISEN. Me dice que el CISEN nunca tuvo helicópteros, que ellos en muchas ocasiones que ocupaban moverse o se los prestaban el ejército, o inclusive en muchas ocasiones cuando era rápido el viaje, usaban los Pumas de la Comisión Federal de Electricidad, que son de turbo helicópteros. Entonces, pues como dice el presidente que ahí estaban los helicópteros del CISEN sobrevolando su domicilio. Creo que es una farsa, creo que es para tratar de justificar, y como dice Suria, la famosa carta al INAI es un dardo envenenado. El presidente sabe y le consta que el INAI no tiene facultades para requerir la información a un particular, para investigar a quién, a sus socios. ¿Quiénes son los socios que dice el presidente en su carta? Porque dice que investiguen a socios y a familiares. Pues pobre de los familiares, porque ¿qué tienen que ver los primos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los socios, pues ¿cuáles socios? Primero hay que demostrar que es socio de alguien para poderlo investigar, y eso se tiene que hacer con la orden de un juez al que no tiene acceso el INAI. Recordemos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es un organismo autónomo que permite el acceso a la información pública en la vertiente de hacer transparente la información que genera el gobierno. Pero por el otro, cualquier persona, inclusive que reciba dinero público, que no es el caso del periodista. Pero por el otro lado, garantiza el uso adecuado de datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Situación que ha venido en 2 ocasiones reiteradamente violando el presidente. Entonces, hasta ahí mi comentario para no abusar del tiempo de los compañeros. Y bueno, retomando lo de la carta de López Beltrán, pues el tipo de visa también deja que decir, ¿no? La famosa TN. Carlos, parece que mientras más quieren defenderlo, pues más se hunde, ¿no? Sí, en realidad salir de una crisis requiere de un grupo de especialistas que se dediquen precisamente a eso. Justamente hay una gran cantidad de especialistas en gestionar crisis de comunicación, gente muy buena dedicada a ello, pero evidentemente el equipo del presidente y de López Beltrán
no les están haciendo caso, ¿no? No están recurriendo a ellos, descuidan cosas muy elementales, que uno entiende que en otros casos no necesariamente tienen que estar así de cuidados, pero en el caso de ellos sí lo deberían. Hay una parte que efectivamente nos queda como una previsión de lo que va a suceder, ya nos lo anticipaban tanto Héctor como Surya. ¿Qué va a pasar con la petición que se lanza al Instituto de Transparencia? Tiene efectivamente la intención de sacarle un provecho enorme. ¿Cuál es ese provecho? Bueno, pues que va a poder atacar nuevamente a otro organismo constitucionalmente autónomo, que una vez que llegue la respuesta y que le digan no, señor, no se le puede dar esa información, no puede hacerse pública, no la poseemos nosotros, pero no le podemos pedir a quien la posee que la dé a conocer. Eso lo podría hacer solamente un juez bajo un procedimiento específico, bla, bla, bla. Lo que va a suceder es que va a permitirle a él dirigirse nuevamente a sus grupos, a la gente que lo escucha fielmente y que no es poca. Ya sabemos que su popularidad, a pesar de lo que sea, no baja. A pesar de estos 3 años y de lo que ha sucedido, su popularidad se mantiene entre un alto grupo, un muy buen número de seguidores, y para ellos va que incluso las explicación lógica que uno le puede encontrar, no debería, no, sus grupos que lo siguen, que lo escuchan, que lo atienden, van a decir no, justo, deberían darlo a conocer. Y entonces esos órganos constitucionales autónomos no están cumpliendo con su función, desaparecenlos. Y entonces él, yo creo que hábilmente, como sabemos que lo hace habitualmente, va a convertir eso en un discurso dirigido para ese grupo de... Tenemos problemas con la conexión con Carlos. Se quedó con la mirada como orando. Sí. Bueno, retomando el tema, ¿hay algún recurso legal? Digo, ya hemos visto que hay violaciones por parte del presidente a los artículos constitucionales. ¿Hay algún recurso legal para ello? Se hablaba por ahí de un juicio político, ¿cierto? Sí, bueno, lo que ha hecho el presidente violenta los artículos 1, 6, 7 y 16 de la Constitución. También su conducta puede entablarse o encuadrarse en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También en lo que se refiere a la revelación de secretos que contempla el artículo 210 del Código Penal Federal. Pero bueno, en el tema de la responsabilidad administrativa es difícil que prospere, porque pues, o sea, ¿quién va a sancionar? No hay órgano de control que pueda sancionar al presidente. En el caso de la revelación de secretos, en el remoto caso que la Fiscalía General de la República abriera una carpeta de investigación en contra de López Obrador, pues no se puede ejercitar la acción penal por la simple y sencilla razón de que para eso el presidente tiene que ser eliminado del fuero, y porque él mantiene su fuero. Es una mentira completa que él se quitó el fuero, nunca se ha quitado el fuero. Entonces, lo único que procedería por todas las violaciones a la Constitución es el juicio político, que es un procedimiento específico que se lleva a cabo en el Senado. De cualquier forma, es prácticamente, aunque en el Senado no tiene mayoría, como la tenía en la legislatura pasada en la Cámara de Diputados, la verdad es de que solo, digamos, quedaría eso, el juicio político en contra del presidente, para que sea destituido de su cargo y entonces pueda juzgársele de ser, digamos, procedente. La verdad es de que es un escenario muy poco factible.
Obviamente, Loret de Mola tiene, y ahí sí no aplica el fuero del presidente, el periodista sí puede demandarlo por daño moral en la vía civil. Ahí no se necesita eliminar el fuero de ningún funcionario, tiene que comparecer en juicio por el daño moral que le haya causado el comunicador, y quien estará, bueno, está en su derecho de demandar. El tema también en lo que se refiere a la carta del INAI, no solo es improcedente que le pida al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales que investigue a un particular, sino que también le está pidiendo López Obrador al INAI que le digan si puede revelar el resto de la información que presuntamente una persona le envió con respecto a Carlos Loret de Mola. Pues, o sea, cabe la pregunta, ¿no? Para eso se supone que también el presidente tiene a la Consejería Jurídica. Él sabe perfectamente que el INAI va a contestar que obviamente no puede revelar lo que un terceros le hayan hecho llegar al mandatario, por la simple y sencilla razón de que eso violenta de entrada la Constitución y también la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, como son todas las dependencias y funcionarios del Estado. Entonces, o sea, realmente también, digamos, como se mencionaba, pues sí es un dardo envenenado por la simple y sencilla razón de que luego va a decir también López Obrador, son el Instituto de la Transparencia, pero no quieren que transparente nada, ¿no? O sea, cuando en realidad este es un tema que está estrictamente normado en la ley, y lo que ha estado haciendo el presidente es violar precisamente la legislación con respecto a la protección de datos personales, también la Constitución en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. La verdad es de que sí, todo forma parte de, pues, el rédito político que le pueda sacar el presidente a este escándalo generado a partir de la publicación de ese reportaje en el que se muestra la forma en la que vive su hijo José Ramón López Beltrán. Y bueno, y a todo esto, pues lo que se ha convertido este lío, este tremendo lío, pues ya hubo un pronunciamiento por parte de los gobernadores y partidos afines a la 4T, ahora también ya hubo manifiesto de los senadores. Esto pues está agarrando otro tinte, ¿no, Héctor? Bueno, yo creo que es preocupante las frases que utilizan en la carta, porque yo creo que ni siquiera los senadores conocen la Constitución y no saben cómo está el poder distribuido en México. Fíjate lo que dicen, en que López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo, y a sus opositores busca detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno. O sea, se les olvida que en México nos manejamos con 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el señor es simplemente el ejecutivo, aunque ha pretendido adueñarse de los otros 2 con regular éxito. Pero yo creo que hoy por hoy el punto de quiebre para el presidente de la República es el tema de la Casa de Houston. De hoy en adelante empieza la caída del presidente y sus seguidores, porque sin esa retórica de la combate a la corrupción, el presidente y Morena no son nadie. Y todo esto que se ha publicado en los últimos días y se ha demostrado, y que además, aclaro, no han desvirtuado, implica la caída de ese rollo de lo que era el presidente y Morena. Entonces yo creo que la gente se está dando cuenta, y tan es así que ya en algunas encuestas cayó entre 6 y 7 puntos de un día para otro. Cabría, bueno, sé que, y sobre todo el presidente que se declara juarista, hay una frase de Juárez que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero que con los hechos lo traicionan. ¿Cabe esto, Carlos, en lo que estamos viviendo? Bueno, eso le va a caber siempre a todos los políticos, ¿no? No Andrés Manuel, eso. Sí, claro, de cualquier ideología, ¿eh?
Sí, agarremos a cualquiera al azar y todos van a encuadrar perfectamente en ello. Pero en este caso yo creo que este intento del presidente de cambiar y de aprovechar no le va a ser poco eficiente. Es decir, yo creo que le va a dar los resultados que quiere. Otra vez, no se está dirigiendo a nosotros, ¿no? No se está dirigiendo a nosotros que lo vemos con ojos críticos. Se está dirigiendo a quienes lo ven y lo siguen con un pensamiento, digamos, muy lineal hacia él, que lo ven justamente, que ellos sí creen lo que dice esa carta, que él encarna la patria. Y hay quienes sí lo creen. Nosotros podemos debatir sobre es que eso, si es, no es. Otra vez, no nos está hablando a nosotros, ¿no? No está hablando a la masa crítica, le está hablando a ese grupo que lo llevó a la presidencia, le está hablando a ese grupo que le dio un gran número de triunfos en el proceso electoral anterior, le está hablando a esa gente que le hizo ganar gubernaturas a Morena, que le refrendó el triunfo, a lo mejor no en el mismo número, pero sí le permitió volver a tener un alto número de legisladoras en la Cámara de Diputados. Es a ellos a los que les está hablando. Nosotros podemos patalear y decir, racionalizarlo de la forma que queramos, pero en realidad, insisto, él está yendo sobre su objetivo, va bien para él, es una oportunidad para él. Siempre que nos hablan de una crisis se convierte en una oportunidad, la mayoría de nosotros no lo vemos así. Él sí, él sí está viendo esta crisis como, me voy a echar todavía más, voy a volverme mártir para mi grupito, que además nosotros podemos decirle grupito, pero en realidad es un grupote, ¿no? Es una banda muy grande. Y creo que el presidente, sí hay cosas que decíamos hace un ratito, que no está bien asesorado. Bueno, seguramente está bien asesorado, pero él sabe que lo que le conviene es decir algo distinto, ¿no? Porque le va a ser útil y porque va a lograr amarrar todavía más ese coraje. Y lo peor de todo es que ante una oposición débil, sin personajes con fortaleza, sin una ideología, sin un personaje con características morales o políticas, que uno diga, mira, le debería hacer frente, pues entonces prácticamente tiene ganado que su movimiento vuelva a triunfar dentro de 2 años y medio en las elecciones. Puede ser que nos guste o no nos guste, pero la verdad es que todo indica que va para allá, ¿no? Porque no se ha creado desde la oposición un personaje con fortaleza, una idea que lo confronte. Es muy difícil que le hagan frente, que le hagan cosquillas en el proceso electoral que viene. Y insisto, yo creo que él sí hace de una crisis una oportunidad para seguir reforzando sus lazos con su grupo de seguidores. Y bueno, pues con esto va a seguir dando vuelta este asunto, va a seguir en las mañaneras de seguro, se va a seguir tocando durante pues, un buen tiempo todavía. Yo creo que esto le cuelga más. Pero otra crisis que estamos viviendo es la crisis de los desaparecidos. Ojo, me llama la atención, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco, tan solo en Jalisco, hay 15,754 personas desaparecidas, es decir, 86 personas más que la semana anterior. O sea, en una semana. Increíble esto que estamos viviendo en este tema de los desaparecidos. Parece que también es un tema que pues no se ve por dónde se pueda resolver esto, ¿no, Surya? Sí, pues es lamentable. La verdad es de que ese solo es un durísimo y triste indicador de la crisis general de derechos humanos que se está viviendo en todo el país. Y mientras precisamente el gobierno federal y su titular, el presidente López Obrador, está empeñado en gobernar transgrediendo la Constitución, en vez de ocuparse de problemas tan serios como los que tenemos, además de las desapariciones
la inseguridad en general, las amplias zonas y territorios que existen en México que están tomados por el narco. La verdad es de que eso sí es algo que nos debe de preocupar independientemente de los berrinches y del espectáculo que cotidianamente hace el mandatario. La verdad es de que también es importante señalar la responsabilidad de las autoridades del estado de Jalisco en este tema de los desaparecidos, de la falta también de coordinación con las autoridades federales, porque si bien el delito de desaparición forzada y desaparición por particulares está tipificado tanto a nivel federal como también en el estado, necesariamente para tratar de solucionar el problema y disminuir estas cifras tan alarmantes, se necesita una coordinación, se necesita recursos, se necesita inteligencia también de parte de las autoridades locales para que en el estado de Jalisco dejen de ocurrir estos crímenes de lesa humanidad, porque realmente es lamentable que aumenten las desapariciones y que no solo en Jalisco, pero sobre todo en esas entidades donde se está dando más este fenómeno y realmente es no vemos que las autoridades estén actuando. Eso es lo peor, que tú dices, tienes el problema, está aumentando. ¿Y de qué sirve que se den todas estas cifras si al final de cuentas las autoridades no actúan? Eso es una gran responsabilidad también de parte de los gobernantes en la entidad. Y bueno, pues nos siguen quedando a deber en este tema que es muy lamentable. Nunca olvidarnos que no solo se trata de cifras, se trata de cientos de miles de familias que están enlutadas en esta situación gracias a las desapariciones y a la inacción de parte de las autoridades. Pero les preocupa más el cierre de las calles cuando se manifiestan, ¿verdad, Héctor? Sí, es terrible eso, pero de veras coincido con Surya en ese aspecto. Hablar de más de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco. O sea, no estamos hablando de las cifras, estamos hablando de personas. Esas sí se merecían, junto con los niños con cáncer, unas lágrimas del presidente. Y no nada más del presidente, sino también del gobernador de Jalisco y del nuevo fiscal que sigue la misma línea de inacción que el anterior. Entonces, es muy preocupante el que hablemos de 86 personas desaparecidas en promedio a la semana. O sea, esto es terrible y no vemos que las autoridades de Jalisco tomen medidas adecuadas para combatir esto. Ese conflicto entre la presidencia de la República, que no hace nada por atacar a los grupos del crimen organizado, el gobierno de Jalisco que los tolera, no los ataca, y una Guardia Nacional que nunca vemos que haga un operativo contra los cárteles, pues estamos en la calle porque los ciudadanos andan como en su casa. ¿Para qué queremos operativos de retenes y demás si saben perfectamente bien por dónde pasan y ni siquiera se animan a detenerlos? Entonces creo que es grave, y como lo comentaban hace rato, antes de que entrábamos al aire, el hecho de que haya 2 detenidos por un operativo de molestia a los ciudadanos para estarles parando en los retenes, pues no nos lleva a nada. Cuando en realidad la operación de los grupos de delincuencia organizada en el estado de Jalisco es igual de grave que en otros estados de la República y ni el gobierno local ni el federal toman medidas al respecto. Violatorio o no, sí es molesto, ¿no, Carlos? Tu audio. Sí, más allá de lo molesto, porque podría no serlo mucho, la verdad es que lo preocupante es, primero, lo violatorio de la Constitución y segundo, lo inútil, porque se arriesgan a tener medidas que violan la Constitución para conseguir 2 pistolas detenidas en un fin de semana, en 3 días, en viernes, sábado y domingo, 2 armas nada más. Y de repente dieron a conocer que había 7 detenidos. Pues sí, porque en un carro iban 5 personas y uno traía un arma, y luego en otro carro iban 2 personas y uno traía un arma. Por eso hay 7 detenidos, pero vaya, en realidad es un resultado pírrico y
en este momento, quizá la ciudadanía, las personas están siendo condescendientes porque solo ha habido 2 quejas hasta el momento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este tema, no ha habido más, pero eso no significa que esté correcto, ¿no? La gente está como dándoles chance, está bien, va, haz tu intento, pero en realidad lo que tienen que hacer es trabajar en la prevención y trabajar en la inteligencia. Ya nos lo dice Héctor, es cierto, todo el mundo sabe por dónde andan, los únicos que no saben son, o los que se hacen que no saben son ellos, ¿no? Seguramente ellos saben quiénes son los delincuentes, dónde están, dónde los pueden encontrar, pero prefieren montar un operativo y que la gente diga, mira, están buscando a los malos, cuando todos sabemos que los malos ya le dieron la vuelta o nomás pasan y saludan y jefe ya a la orden, ¿no? Y se van. Sí, creo que este tema es vergonzoso porque resulta, insisto, no solamente violatorio a la Constitución, sino inútil en términos prácticos. Pues con esto nos vamos, nos despedimos. Gracias, Héctor. Gracias, Surya. Gracias, Carlos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y hasta entonces.